Espero que saquen un poquito de tiempo y traten de seguir esta información que les voy a dar. Esta vez hay una diferencia. Este video no está dirigido al uso de herramientas del programa en la parte de graficación y modelación tridimensional, pero me parece que puede ser de gran ayuda para resolver muchos de los inconvenientes que a veces ustedes tienen cuando migran hacia estas herramientas en la representación de los proyectos. Y ahí en esa parte yo coincido con algunos comentarios del arquitecto Sergio Manes, donde habla que definitivamente el problema principal radica en el hecho de que los usuarios desconocen, por un lado, la potencia del programa y segundo, cómo se comportan las máquinas. Yo le he dado un matiz un poquito diferente, pero es más o menos lo mismo. O sea, la analogía en el sentido es que yo digo que tener el AutoCAD es como tener un Rolls Royce, pero cuando no lo utilizamos bien sería como aplicar el programa como si estuviéramos montados en un carrito mucho más básico, como digamos un Renault 4, para poner un ejemplo. Entonces, eso casi siempre es producto del desconocimiento de algunas cosas que para el manejo habitual de los usuarios pues no es muy fácil y es comprensible que no lo tengan, porque la mayoría cuando acceden a todos los programas siempre están, claro, muy interesados en descubrir qué pueden hacer con él, pero no definitivamente de dónde viene esto y por qué funciona así, por qué no funciona de alguna otra manera. Y resulta que el AutoCAD, si bien es una herramienta que agiliza mucho el modelado y la presentación de los proyectos, también a veces nos puede presentar inconvenientes donde la información se puede perder parcial o totalmente. Entonces, esta que no es tanto, como decía, un video de enseñanza de cómo manejar AutoCAD, es más bien como una intervención donde yo voy a dejar algunas de las cosas que he ido descubriendo del uso constante de él, del programa, y que me parece que les puede servir en algún momento. Por ejemplo, voy a empezar aclarando unos conceptos, unos términos que tal vez algunos de ustedes conozcan, pero también podría ser que no distinguen exactamente la diferencia. Cuando hablamos de graficación en un computador, siempre tenemos que hacer una claridad en eso. Existen una serie de software que están pensados para resolver graficación, pero la que llamamos de tipo raster, o sea, raster image, como imágenes de puntos, en las cuales fundamentalmente lo que sucede es que lo que uno ve en pantalla es tanto en la forma del elemento como en su color, en su tonalidad, pero solo es lo que está ahí en pantalla. Eso es. Caso concreto, herramientas como las del Windows, por ejemplo el Paint, o como el CorelDRAW o el Photoshop, donde son muy similares al resultado de las fotografías obtenidas con herramientas como los celulares o como escaneos de imágenes que están de pronto en físico. Entonces, hablo de esto porque cuando miramos el otro grupo de graficadores tenemos que ahora hablar de un término que es un poco diferente. Ya no estamos hablando de imágenes de puntos, sino de graficación vectorial.
Y allí es donde entra un programa como el AutoCAD o como por ejemplo como el SketchUp y muchos otros, el Rhinoceros, el 3D Max y algunos como el SolidWorks y tantos que hay pensados para graficar, pero a lo hablar de graficación vectorial significa que ahora lo que dibujamos de hecho se visualiza en la pantalla como una secuencia de puntos, pero no son puntos sino son gráficos de coordenadas, y estas coordenadas permiten entonces que lo que nosotros construimos en el programa no solo tiene la información visible, sino que también tiene una cantidad de datos que pueden ayudarnos a resolver cosas en él, como por ejemplo sus puntos de coordenadas, datos como longitud, como área, como el grado de inclinación o de rotación de un elemento. Es decir, además de las propiedades que llamaríamos intrínsecas de los objetos, como simplemente su color o su visualización, también hay otras que son parte de la base de datos, que es la que permite que tengamos estos objetos. Y ahí es donde un programa de estos se vuelve muy diferente a un graficador de los que mencioné al comienzo. Porque entonces ahora ya yo me doy cuenta que lo que estoy dibujando, cuando hago una línea, no es simplemente una línea, sino que es una ecuación de primer grado. Pero si dibujo una curva como un círculo, un arco, o una parábola o una elipse, ahora tengo ecuaciones de segundo grado. Y cuando modelamos en 3 dimensiones, tenemos además muchos puntos que están en el espacio y que tienen no solamente las coordenadas X, Y, que generalmente conocemos, sino que es X, Y y Z. Todo esto, ¿en qué incide? En que si bien el programa nos permite hacerlo rápido, no significa que la información que él procesa sea sencilla. Y por esa razón, tal vez a ustedes de pronto les ha parecido un poco extraño que siempre que hablamos de trabajar con un programa como el AutoCAD o como los otros que mencioné, estemos hablando de necesitar una máquina con una cierta capacidad. Y es precisamente por eso, porque estamos hablando de elementos vectoriales. Entonces, si en un dibujo yo tengo, a manera de ejemplo, digamos 100.000 entidades, quiere decir que cada vez que yo hago ciertas cosas con el programa, él está resolviendo 100.000 ecuaciones matemáticas. Y para él poder resolver todas esas ecuaciones, entra en uso una serie de recursos de la máquina, como por ejemplo el procesador matemático que utiliza. Así que no es lo mismo que yo utilice, digamos, un Intel Core i3 o un Intel Core i7, que ya es un procesador más rápido, o en el caso de los AMD están los Ryzen, también el Ryzen 3, 5 o 7, que son también procesadores muy buenos. Y entra otra parte que es la memoria RAM, que es la que nos da la posibilidad de, además de poder utilizar varias herramientas al mismo tiempo. Pero muchas veces decimos, pero es que si mi equipo tiene 8 GB de RAM, entonces mi AutoCAD me puede aceptar todo eso. Pues eso es una información de pronto no tan exacta, porque si bien puede que el dibujo suyo no necesite tanta memoria RAM, tenga presente que cuando usted inicia el equipo, ya hay un consumo de esa memoria que tiene que ir al sistema operativo y a las herramientas que usted tenga activadas, que a veces de pronto ni siquiera las necesitamos y que son las que se ejecutan como de manera oculta. Por eso el consejo allí es: revise periódicamente cómo está la capacidad de su equipo, cómo está utilizando todos los recursos
de la máquina para que no lo sature de pronto con ciertas cosas que son innecesarias y que a lo mejor fueron simplemente sugeridas en alguna página web a manera de publicidad. Entonces no podemos saturar el equipo con cosas. Eso también podríamos incorporarlo en algo que le sucede a muchos usuarios, especialmente lo he visto de manera más frecuente en el trabajo de estudiantes de arquitectura o en dibujantes, y sobre todo porque empiezan a tener pérdida de datos del programa, pero coincidencialmente la mayoría de esas pérdidas se presentan cuando están muy cerca de la entrega de los proyectos en las áreas de diseño. Y si lo miramos detenidamente, no es extraño que suceda, porque son esos momentos justamente cuando ponemos la máquina en un proceso constante, a veces ni siquiera lo dejamos descansar, entonces saturamos el uso del procesador o de las memorias, a veces generando recalentamientos, y esos recalentamientos hacen que los datos circulen a una menor velocidad y a veces nos consumimos toda la memoria del equipo, y por eso puede haber cierres bruscos del programa, digamos lo que aparece muchas veces como fatal error, perdiendo en algunas ocasiones todo lo que se ha construido durante horas enteras. Entonces, si quieren allí un consejo práctico es, si necesita trabajar durante un tiempo muy prolongado para la representación de su proyecto, trabaje hasta un cierto horario, digamos hasta la hora del almuerzo, y en ese tiempo que usted va a estar fuera del equipo, apáguelo para que el equipo también descanse, es decir, para que baje la temperatura y recupere parte de la capacidad que ha perdido por el trabajo constante. Por supuesto, todo esto puede siempre ser cada vez mejor resuelto si desde el comienzo en que decidimos una máquina para utilizar un programa como estos, pensamos en una muy buena configuración. Claro está, que se ajuste también al bolsillo de cada uno. Así que es bueno siempre asesorarse y preguntar. Eso es como yo ir a comprar un carro y siempre pienso que lo esencial es que el carro tenga 4 llantas o que tenga una dirección o un freno, pero no sabemos a veces cosas como, por ejemplo, cuál es la potencia del carro, cuántas revoluciones, cuál es el número de válvulas, cómo funciona la parte, digamos, electromecánica del vehículo. Entonces ahí es donde tenemos que ayudarnos un poco con el conocimiento de otras personas que están más cercanas a este tipo de cosas. En el caso del AutoCAD, pues si bien yo no podría decir que me las sé todas, sí creo que en tantos años de estar intentando resolver y aprender mucho de este programa, pues hay algunas cosas que les podría de pronto aportar. Por eso quiero que este video lo tomen más como unas recomendaciones que como otra cosa, pero que les puede ayudar a solucionar detalles que tal vez antes no sabían qué hacer. Y voy a antes de cerrar este video, que les puede parecer de momento no tan importante, porque no es cómo dibujo algo, sino cómo me enfrento a la máquina. Les vamos a algunas cositas esenciales. No sé si les ha ocurrido que a veces un dibujo de pronto se les cierra porque ya es un dibujo pesado, porque ha consumido muchos bytes en
en la cantidad de elementos que se le agregan por uso inadecuado de algunas herramientas como los hash, como los bloques, etcétera, o cuando hacemos los elementos dimensionales también puede ocurrir. Pero el AutoCAD tiene algunas configuraciones que de pronto desconocemos, y es que hay, por ejemplo, grabaciones automáticas que se ejecutan en un cierto grado de minutos, dependiendo de cómo nosotros la distribuimos. Pero lo más importante es saber cómo llegamos a esa parte, o sea, dónde encontramos esos datos, archivos temporales, sobre todo, que el mismo programa genera, donde él hace como copias del mismo archivo y que me pueden devolver una información que de repente no he podido recuperar, porque cuando trato de abrir el archivo, tal vez el programa me bota un mensaje diciendo que el archivo ya no es válido, o que el archivo de pronto no contiene los datos que estábamos esperando. Entonces, vamos a ver esta partecita de eso, de la información temporal y lo que llama autosave en AutoCAD. Pero les voy a pedir algo muy importante: sean muy cuidadosos en esta etapa. Traten de no excederse en los cambios de configuración, porque podrían hacer unos cambios inapropiados del programa y de repente tener, por ejemplo, algo que no facilite al programa volver a iniciar o a entrar a la parte que usted estaba desarrollando. Entonces, digamos que es como lo que dicen muchas veces, es una parte para expertos, pero lo que yo les voy a mostrar es relativamente pequeño, por eso no quiero excederme mucho en ese tema, sino que después subiré otros videos que hablen de otros aspectos que tienen que ver con esta misma parte de la configuración del programa. Entonces, primero, para entrar a la configuración de AutoCAD, le vamos por la parte de options. OP puede ser simplemente opciones. Y aquí hay una cantidad de cosas, pero me interesa, por ejemplo, que tenemos en la pestaña que dice Files. Les recomiendo especialmente esta primera línea de Support File Search Path. Traten de no modificarla, déjenla tal cual aparece allí, porque es la configuración estándar del programa. Si usted pone a moverla, de pronto el programa no le lee cosas. Vayámonos aquí a unas cositas que es lo que estábamos hablando, pues, digamos, donde él nos guarda la grabación automática, Automatic Save File Location. Si abrimos aquí en la crucecita, dice que él lo hace en el usuario Neduc, en app data local temporal, pero a veces llegar a esas rutas no es fácil. Entonces yo puedo cambiar esta ruta y ponerlo a que lo haga donde yo quiero, que yo genere el recorrido donde me parezca que está bien. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a cancelar un momento esto, y ahorita primero vamos a crear una carpeta para eso. Entonces vamos a darle cancelar. Voy a ir al explorador de Windows y voy a entrar, por ejemplo, en documentos, que es una carpeta que un sitio de almacenamiento que es de un uso muy frecuente de los usuarios. Aquí también voy a agregar algo que yo veo que con bastante frecuencia utilizan algunos de ustedes, y es siempre intentar colocar toda la información en el escritorio de la máquina. Mi consejo es no haga eso, porque a medida que usted llena el escritorio, está llenando parte del espacio del disco de arranque de la máquina, el disco C, y hace que cada vez el sistema operativo necesite más tiempo para arrancar, para iniciar en la máquina y también para ejecutar los programas. Es decir, no lo saturen allí, preferiblemente llévenlo a otras carpetas que pueden ser en los discos que usted ya tiene. Yo, por ejemplo, este equipo lo tengo
dividido en dos unidades. En la unidad C, que es donde tengo todos los programas, y en la unidad D tengo todas las herramientas que voy creando, es decir, todas las cosas que voy generando con las diferentes aplicaciones del equipo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es una carpeta nueva. Dentro de documentos le voy a dar aquí clic derecho. Y le voy a dar entonces como que hacer nueva carpeta. Aquí en nuevo le voy a dar carpeta y vamos a darle un nombre a esta carpeta. Vamos a llamarla TMP AutoCAD, para que nos acordemos que lo que va a aparecer allí es lo que el mismo programa va a ir creando. Entonces, ¿qué hacemos aquí en la opción del programa? Miren cómo es de fácil, pero de nuevo tengan mucho cuidado para no ir a cometer errores en esto y que de pronto el programa se vuelva inservible. Yo voy a expandir aquí grabación automática y voy a entrar en esta parte y le voy a dar browse, buscar, y entonces ahora voy a ir a documentos y voy a buscar la carpeta que acabo de crear, que se llama TMP AutoCAD. Y le doy a aceptar. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que si en algún momento yo no hago una grabación constante de los archivos y el mismo programa genera los autosave, que son unos archivos que bastaría simplemente con cambiarle la extensión y volverlos DWG. La extensión inicial de estos archivos es SV signo de pesos, pero yo lo puedo cambiar por DWG y es un archivo de AutoCAD. Entonces, cuando yo vaya a buscar de pronto a ver si hay algunos autosaves de mi proyecto, ya no tengo que ir a hacer recorridos en rutas tan largas, sino que voy directamente a esta que dice TMP AutoCAD. Y también podría colocar allí algunas otras cosas, como por ejemplo los que llaman temporales. Vamos a ubicar aquí Temporary Drawing File Location. Entonces aquí también expandimos aquí y le damos buscar para que nos reemplace ese, y en documentos, igual como hicimos ahora, TMP AutoCAD y aceptar. Así que si hay algunos archivos temporales que el mismo AutoCAD va a ir generando, ya no nos toca hacer el recorrido tan largo que había hace un momento, sino que va a estar allí. Ustedes deciden cómo llamar la carpeta y dónde ubicarla, porque no necesariamente tiene que ser en documentos, también puede ser dentro de alguna unidad de disco que ustedes tengan dentro de la configuración de su equipo. Basta simplemente con que le digamos dónde debe guardar esos datos. Ahí van a encontrar otra serie de cosas que por ahora no las vamos a tocar, porque de pronto los animo a mover cosas y puede suceder que accidentalmente desconfiguren el programa. Pero ahí pueden ver que hay muchas otras cosas donde yo puedo ubicar la información. Por ejemplo, él tiene aquí uno que llama PDF Import Image Location, como la ubicación de localización de las imágenes de importación de PDF, y él lo llama como PDF Image. Entonces yo puedo cambiar también esto. Donde están las crucecitas es porque están rutas. Por ejemplo, donde buscar los mapas de texturas del programa, entonces él dice que los tiene en esta ruta.
y eso son unas rutas largas que a veces es difícil llegar a ellas. Yo puedo lograr que esa ruta quede en otra parte. Por ahora no voy a pasar de esta pestaña porque, de nuevo, no quiero que más adelante ustedes de pronto me manden recomendación. No, pero me parece que usted se puso a enseñarnos a cambiar eso y ahora mi AutoCAD ya no me funciona. No obstante, como para todo siempre hay alguna solución, les adelanto algo que también voy a ver si lo hago en un video porque les puede servir. A pesar de que yo haga cambios en el AutoCAD que se llaman configuraciones globales del mismo, es posible, como sucede también con los celulares, que yo pueda recuperar la configuración original del mismo programa. No lo voy a explicar ahora porque de pronto lo lleno de muchos datos en la cabeza y los confundo, entonces lo dejo para otro video. Pero yo puedo reiniciar mi programa tal cual como lo instalé al inicio, es decir, como viene de fábrica. Eso se los tengo que indicar despacio para que cuando tengan algún problema con el programa lo puedan hacer por allí. Y si aún así no les alcanza esa información del video que les voy a subir, pues me llaman o me escriben, me preguntan, que yo trato de ayudarles lo más que más pueda. Hace un rato que decía que yo no conozco todo sobre el programa, eso yo lo tengo bien claro. En varias ocasiones cuando he estado orientando el uso de este programa en muchas cosas, en los cursos en las universidades, algunos estudiantes me preguntan, profe, ¿y cuánto necesito yo? ¿Cuánto tiempo necesito para aprender a manejar el AutoCAD? Y mi respuesta siempre es la misma. Yo digo, la verdad yo llevo 25 años y no he podido. Lo cual significa simplemente algo. Conocer el programa no significa que yo lo domino al 100%. Significa que cada vez que yo entre a él, poco a poco me voy acercando más a algunas cosas que antes no conocía. Y eso es, de alguna manera, lo que yo estoy intentando con estos videos. Toda la experiencia acumulada durante estos años y haciendo la docencia en el empleo de estos programas, pues lo que quiero aportarles para que ojalá les sea de gran utilidad. Y que hagan todos los comentarios que crean necesarios, tanto para el reconocimiento de lo que les estoy mostrando, como igualmente para solicitarme alguna información que a lo mejor yo tenga la respuesta. Si no la tengo, yo soy muy franco en ese sentido. Si no la sé, yo les digo, no les tengo la respuesta y me pongo en la tarea de investigar a ver hasta si de pronto encuentro algo que me ayude a darles una respuesta. Pero si tengo la respuesta, pues inmediatamente me siento y con calma hago el video que explique esas cosas. Entonces, espero que esto que les indiqué les sea útil y que lo tomen como algo que no es, yo no lo que considero una pérdida de tiempo, son las cosas que a veces desconocemos y que, si bien estamos utilizando un muy buen programa, de pronto nos puede generar algo inapropiado y que finalmente no me sirva como gran ayuda. Entonces, tómenlo como una información que les puede ser de bastante utilidad.